Hola, buenas tardes. Soy Jorge Rodríguez y hoy voy a hablaros sobre los mantras. ¿Qué es un mantra? Un mantra es una palabra o una frase que repetida varias veces de una forma continua y de una forma determinada tiene efectos calmantes, relajantes sobre nuestra mente y sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué se produce esto? Se produce porque cuando repetimos un mantra, cuando recitamos un mantra, el proceso es simple y sencillo. Se trata de coger aire y soltarlo repitiendo el mantra. Esa frase o esa palabra o esa frase. Cuando realizamos esto, obviamente tenemos que poner atención en nuestra respiración, tenemos que vocalizar ese mantra. Y entonces la atención se desvía de nuestros pensamientos, de lo que tengamos en la mente, a ese ejercicio físico que estamos haciendo. Entonces al cerebro, digamos que parte de su ocupación se ve relegada a ese trabajo. Y entonces, por decirlo de una forma, tiene menos tiempo para dedicar a pensar en lo que nos está importunando o que está llenando nuestra cabeza, a nuestros pensamientos. Yo lo suelo asimilar cuando a un ordenador le ponemos a funcionar muchos programas, se ralentiza. Pues a nosotros nos pasa algo parecido. Cuando recitamos un mantra y ponemos nuestra atención en ello, pues se ralentiza nuestro cerebro. Tiene menos capacidad de ponerse a pensar, no es capaz de soportar tantas tareas. Desde mi punto de vista, existen dos tipos de mantras. Los mantras rápidos y los mantras lentos. Un mantra rápido es aquel que se repite de una forma muy veloz, a mucha velocidad. Como los que suelen recitar en el Tíbet, que lo hacen acompañándose con música, con instrumentos y lo hacen en voz alta. Es algo parecido, lo podemos comparar a una especie de discoteca que nos llena el sonido, nos llena la música y nos olvidamos un poco del mundo que nos rodea, de nuestras preocupaciones. Un mantra rápido pues puede ser, por ejemplo, uno que yo he practicado muchas veces con un maestro, pues se coge aire, Enjin Krin Chamunda Yevicheche, Enjin Krin Chamunda Yevicheche. Es un mantra simple, sencillo, fácil de repetir. Los mantras rápidos para mí tienen la capacidad de relajarnos muy rápidamente, de relajarnos quizás, de hacer desaparecer la atención a la rumiación de pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Para mí el otro tipo de formato de mantra es el mantra lento. Es un mantra como puede ser el Om, ese Om famoso, conocido, ese Om. Estos mantras lentos, para mí, el funcionamiento más importante es que practicados desde un punto de vista de una situación emocional y psicológica normal, te inducen a un estado mucho más profundo de relajación. No tienes por qué estar nervioso ni estresado para practicar un mantra de estos. Simplemente en un estado normal hacen que caigas en un estado de relajación físico y mental mucho más profundo.
Un aspecto importante de los mantras, todas las religiones tienen mantras de una forma y otra, pero desde mi punto de vista, un mantra puede tener significado o no. Lo que estéis repitiendo, recitando, puede significar algo o no. Yo creo que es más importante que no tenga significado. Es decir, que estés cantando un mantra que tú no sepas lo que significa o que no signifique nada. Si es así y no sabes lo que significa o no significa nada, el cerebro, cada vez que lo repites, no tiene que ir a la base de datos y cotejar y analizar y pensar en lo que estás diciendo. Porque simplemente como no tiene sentido, ya no se para a analizarlo. Cosa que si ese mantra que cantas tiene sentido, pues como por ejemplo puede ser en la religión católica un Padre Nuestro, sí, estás recitando un mantra, a lo mejor un poco largo, o un rosario. Pero cuando lo estás recitando, todo lo que estás diciendo tiene sentido y entonces tu cerebro va a estar de alguna forma enganchado a ese significado. Los mantras, obviamente, para sentir su efectividad hay que practicarlos, hay que recitarlos. ¿Por qué he querido hablar sobre los mantras? A mí me parece una muy buena herramienta cuando estamos intranquilos, nerviosos, cuando nuestra mente se ve afectada por un pensamiento que nos tiene esclavizado, bien sea por una situación, por una enfermedad, por cualquier cosa que ocurra en nuestra vida y que a lo mejor en cierta medida, en la que sea, nos perjudica, nos atrapa, nos envuelve. Si probáis a practicar un mantra y a repetirlo, ya veréis cómo al cabo de ciertas repeticiones os sentís más tranquilo, más relajado, algo desconectado, por lo menos algo desconectado de eso que os molesta. Me parece una muy buena herramienta a tener en cuenta, como otras muchas que intento transmitir. Hombre, es muy bueno si encontráis un maestro, sea el que sea, como siempre digo yo, el iniciar la práctica de esto con un maestro, muchísimo mejor que uno solo. Y si encontráis 2 o 3 o 4 maestros que os enseñan, pues bueno, siempre podréis elegir ese mantra o esa práctica que mejor se adapta a vosotros o que mejor se adapta a la situación en la que estéis en ese momento. ¿Por qué son interesantes los mantras? Porque si bien un mantra hay que coger aire y recitarlo, también se puede recitar un mantra de forma mental. Es decir, podéis estar en el autobús, en el metro, en la espera de la sala del médico o en cualquier lugar que estéis, simplemente atendiendo a vuestra respiración y recitando mentalmente ese mantra, surtirá, no sé si los mismos efectos, pero sí muy parecidos efectos. Es como tener un calmante dentro de la mente de uno, siempre a mano. Hay algo parecido que no es un mantra, pero sí que puede funcionar también como un mantra, y son las afirmaciones positivas. Una afirmación positiva es una frase que repetida mentalmente, la podéis verbalizar, pero simplemente repitiéndola mentalmente, también tiene sus efectos fisiológicos y mentales sobre nosotros.
Es decir, nuestro cuerpo experimenta una respuesta a eso que nosotros estamos pensando, verbalizando mentalmente. Un ejemplo de una afirmación positiva, y yo la uso pues, bastantes veces, sobre todo por la noche cuando estoy en cama o en cualquier situación que también me veo atrapado por un pensamiento rumiante, pues es la palabra suelta, suelta, suelta. Cada vez que repito esa palabra mentalmente, no hace falta vocalizarla, experimento la sensación de soltar los pensamientos, de soltar las tensiones, de soltar los nervios, de soltar los músculos, de relajarme. Y esa palabra repetida tiene los mismos efectos, yo creo que parecidos a un mantra, sin necesidad de llevar la respiración de por medio, sin necesidad de tener que contemplar la respiración de por medio. Simplemente el hecho de repetición de esa palabra. Se puede usar la palabra suelta como se puede usar la palabra respira o la palabra siente o la palabra paz. Cualquiera de estas y algunas más que se os puedan ocurrir o pensar de forma repetida van a tener su interacción con vuestro cuerpo. Repito, y creo que esto es una muy buena herramienta para que la conozcáis y para que en su momento dado, si la necesitáis, pues la tengáis en cuenta para practicar, para sobre todo sentiros bien, vivir bien y sentiros relajados, conseguir ese estado de tranquilidad y relajación que es muy bueno para nosotros. Y nada, espero que os haya gustado esta pequeña explicación sobre los mantras y un saludo a todos.